Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de Víktor Korchnoi, un verdadero titán del ajedrez. Pero su historia es mucho más que la de un simple jugador. Su vida fue una batalla constante, tanto dentro como fuera de ese tablero de 64 casillas. El ajedrez es mi vida, pero mi vida no es solo ajedrez. Fíjense en esta frase. La dijo Anatoly Karpov, el niño dorado del ajedrez soviético, el gran rival de Korchnoi. Y es una frase clave para entender todo lo que vino después. Porque para Víktor Korchnoi, nuestro protagonista, uno podría tranquilamente quitar la segunda parte de esa frase. Para él, en su lucha contra un sistema que buscaba aplastarlo, el ajedrez lo era todo. Era su campo de batalla, su voz y su único acto de rebelión posible. Su vida y el ajedrez eran una misma cosa. Para entender de verdad a este hombre y su increíble lucha, vamos a recorrer su historia en 5 actos. Primero veremos por qué lo llamaban Víctor el Terrible. Luego, cómo fue un prisionero del sistema. Después llegaremos a el punto sin retorno, su deserción. Nos sumergiremos en la increíble guerra en 64 casillas y finalmente entenderemos por qué se le conoce como el Rey sin Corona. A ver, empecemos por su apodo, que bueno, lo decía todo, Víctor el Terrible. Y no era solo un apodo, Era la descripción perfecta de su espíritu. Un tipo implacable, directo, a veces brutalmente honesto y con un estilo de lucha feroz sobre el tablero. Mucha gente lo considera, y con razón, el jugador más fuerte de la historia que nunca llegó a ser campeón del mundo. Pero su legado no está en el título que no consiguió, sino en algo más profundo, su espíritu de lucha. Era legendario, inflexible. Korchnoi no se sentaba a jugar una partida de ajedrez, él se sentaba a librar una batalla. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde salía esa ferocidad? Bueno, para entender al luchador hay que entender el horno en el que se forjó, el rígido y opresivo sistema soviético. La historia de Korchnoi es la de un hombre que fue producto de un sistema contra el que, al final, no tuvo más remedio que rebelarse. Su carácter se forjó a fuego en la más dura de las adversidades. Nació en Leningrado y siendo un niño sobrevivió al brutal asedio de la ciudad en la Segunda Guerra Mundial, una pesadilla que se llevó a su padre. Esa experiencia le dio una voluntad de hierro. Con esa fuerza, fue escalando sin parar en la despiadada jerarquía del ajedrez soviético, hasta que, en 1960, ganó el primero de sus 4 campeonatos nacionales. Y su estilo en el tablero era un reflejo de su vida. Era un maestro de la defensa, un especialista en destruir los planes del rival para luego contraatacar. No confiaba en la intuición ni en la inspiración del momento, no. Lo suyo eran los cálculos duros y fríos, desmantelar la lógica del oponente pieza por pieza. Y claro, una personalidad así, tan directa, tan inconformista, estaba destinada a chocar de frente con las autoridades soviéticas. Era solo cuestión de tiempo para que todo explotara y llegara a un dramático punto sin retorno. Ese punto de inflexión fue en 1974. Aquí lo vemos. La final de candidatos contra Anatoly Karpov, la joven estrella, el favorito del régimen. Korchnoi, el veterano, sentía que todo el aparato estatal estaba en su contra, apoyando a su rival. Perdió por la mínima, y esa derrota fue mucho más que profesional. Fue algo profundamente personal. Después del match, Korchnoi dio una entrevista y no se guardó nada. Criticó el trato que recibió. La respuesta del sistema no se hizo esperar. Fue brutal y rapidísima. Le redujeron el sueldo, le prohibieron viajar a torneos fuera del país y sus artículos de ajedrez fueron censurados. De la noche a la mañana, se convirtió en un apestado en su propia tierra. La oportunidad le llegó en 1976. Le permitieron jugar un torneo en Ámsterdam. Al terminar, en una escena que parece sacada de una película de espías, se acercó al gran maestro inglés Tony Miles y le hizo una pregunta sencilla pero que lo cambiaba todo. ¿Cómo se deletrea asilo político? Poco después, entró a una estación de policía y desertó. Se convirtió en el primer gran maestro de élite en abandonar la Unión Soviética, sabiendo que dejaba todo atrás, todo, incluyendo a su esposa y a su hijo. Con esa deserción, el tablero estaba listo para lo que sería uno de los duelos por el campeonato del mundo más extraños, más tensos y más politizados de toda la historia. Una verdadera guerra fría en miniatura. Para que nos hagamos una idea, el desequilibrio de poder era abismal. Por un lado, Karpov, el campeón, el favorito del régimen, con todo el apoyo del Estado soviético. Y por el otro, Korchnoi, el retador, el desertor, un hombre sin país y, lo más duro de todo, con su familia retenida en la URSS como rehén. Era un solo hombre contra una superpotencia.
El enfrentamiento de 1978 en Filipinas fue menos ajedrez y más un teatro del absurdo. Por ejemplo, el equipo de Karpov incluía a un tal Dr. Sukhar, un psicólogo que se sentaba en primera fila y cuya única tarea parecía ser mirar fijamente a Korchnoi durante horas, un intento clarísimo de intimidación. La respuesta de Korchnoi, pues estuvo a la altura del surrealismo. Empezó a usar estas icónicas gafas de espejo. Quería protegerse de lo que él llamaba ataques psíquicos, y de paso, reflejar toda esa hostilidad de vuelta a la delegación soviética. Y la tensión llegó a puntos ridículos. En un momento el equipo de Korchnoi protestó formalmente porque a Karpov le llevaron un yogur de arándanos durante la partida. La acusación era que el color del yogur podría ser un mensaje en clave. Absurdo, pero en ese ambiente todo era posible. Pero mientras todo este circo mediático ocurría, Korchnoi estaba librando una batalla mucho más personal y dolorosa. El régimen soviético le negó a su esposa e hijo el permiso para irse con él. Para presionarlo más, reclutaron a su hijo, Igor, en el ejército. Cuando Igor se negó a servir, lo condenaron a 2 años y medio en un campo de trabajos forzados. Imaginen la presión. Cada movimiento en el tablero cargaba con el peso de la libertad de su familia. Al final, Korchnoi perdía los matches contra Karpov, tanto en el 78 como en el 81. Pero su historia no termina con esas derrotas. De hecho, su legado ya estaba escrito y trascendía cualquier título. Años después, con la caída de la Unión Soviética, Korchnoi hizo algo increíble. Pagó apenas $400 para comprar su propio expediente de la KGB. Y lo que encontró en esos papeles, bueno, es de no creerse. Hiela la sangre. El archivo revelaba un plan detallado. Si Víktor Korchnoi ganaba el campeonato de 1978, la KGB tenía órdenes de asesinarlo antes de que saliera de Filipinas. La derrota más dolorosa de su carrera, paradójicamente, fue lo que le salvó a la vida. Pero no nos quedemos solo con el disidente político. Estaríamos ignorando a un verdadero gigante del ajedrez. Sus contribuciones a la teoría son inmensas. Fue un experto mundial en defensas complejas como la francesa, revivió aperturas clásicas como la Ruy López abierta e incluso hay variantes que hoy llevan su nombre, como en la Caro-Kann. Un verdadero innovador. Y es que este hombre jugó al máximo nivel durante décadas. Derrotó a campeones del mundo de distintas generaciones, desde Botvinnik hasta un jovencísimo Magnus Carlsen. Como bien se dijo de él, demostró que no era necesario ganar siempre para ser grande. Hay honor en la lucha. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad define a un campeón? ¿Es el título que ostenta o son los principios por los que pelea? En el caso de Korchnoi, su lucha incansable por la libertad y la verdad fue, quizás, una victoria mucho más grande que cualquier campeonato mundial.